Estamos iniciando la clase de Derecho Penal Especial con el salón tercer año. Este es el salón tercer año A, clase de Derecho Penal Especial. Ingrid, Michelle, Ana Almengor, Chamapuro, Ashley, Emanuel, Carlos, Giniva, Adriana, Bexy, Casey. Bien, ahora sí. Vamos a ponerle el video un momentito y les comparto la pantalla. Catherine. Están hoy molestando los muñequitos puya puya. Parece que Iota no quiere que veamos el video. Mientras yo voy arreglando acá lo de su video, explíqueme de qué se trataba el delitos contra la humanidad. Vaya explicándome el video que usted vio y el PowerPoint. ¿Qué pasó? ¿Dije algo fuera de lugar que han quedado todos en silencio? Profesora, para precisar en qué consiste el delito, comprendía en qué consistía el delito contra la humanidad, era infringir la personalidad jurídica del derecho internacional que protege a la persona como tal, ¿no? Los derechos humanos, y estos son violados o cometidos en contra de, ya sea hacia un grupo minoritario de personas o un grupo masivo, como son los casos de los homicidios, en el cual se ha tratado de ya le comparto pantalla, o a un grupo étnico por completo, o atentados contra personas específicas, ya sean diplomáticos o ciudadanos civiles. Muy bien. Es lo que comprendí así de manera amplia. Muy bien. Vamos ahora a realizar lo siguiente. Iota parece que no nos quería dejar ver el video. Les voy a compartir pantalla con el genocidio de Ruanda. Va a ser el mismo sistema de cuando estábamos viendo invasión a Panamá. Quiero que me digan si ven aquí, pareciera una mancha gris. ¿La están viendo? Sí, profesora. Sí, se ven. Vamos ahora, quiero que lo vea bien y el debate va a girar en torno a este video en perspectiva con los delitos contra la humanidad, la clase que usted debió ver en YouTube, el PowerPoint que estaba en su módulo 4. Esto dura 13 minutos. Empezamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a tiempos modernos. Antes de que el siglo XX terminara, el mundo quedó sobrecogido por una de las matanzas, por uno de los genocidios más espantosos de todos los tiempos, el de Ruanda. Durante ese genocidio, la mayor parte del mundo cerró los ojos. Y aún después, mucha gente prefiere pensar que no ocurrió jamás, pero sí ocurrió y fue horrible. Así. La descolonización de África dejó tras de sí un mapa caótico. Nacieron países artificiales cuyas caprichosas fronteras obligaban a vivir juntos a pueblos que llevaban siglos haciéndose la guerra. Uno de ellos fue Ruanda, independiente desde 1962 y conformado por dos etnias rivales, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis habían gozado durante mucho tiempo de un estatuto superior. Cuando el territorio fue colonizado por Alemania, el sistema se mantuvo. Después la colonia pasó a Bélgica, que invirtió los roles y privilegió a los Hutus. En 1958 ya hubo una primera matanza de Tutsis. Al llegar la independencia, los Hutus tomaron el poder con apoyo belga. Poco más tarde, el Hutu Juvenal Habyarimana daba un golpe de Estado, implantaba una dictadura y aumentaba la represión. Decenas de miles de Tutsis se exiliaron. La situación estalló en 1990, cuando la oposición Tutsi, en el exilio, se organizó en el Frente Patriótico e invadió Ruanda con apoyo del vecino gobierno de Uganda. Habyarimana respondió con más persecución racial contra los Tutsis, armando a grupos paramilitares Hutu. El régimen había recuperado la vieja medida belga de consignar la etnia en el carné de identidad, de manera que los paramilitares no tenían más que hacer controles y pedir el carné para identificar a sus víctimas tutsis. La propaganda gubernamental, desde la estación de radio de las Mil Colinas, estimulaba la operación. La exigua fuerza de la ONU, enviada para pacificar el país, quedó completamente desbordada. En esa situación, en abril de 1994, el presidente Habyarimana fue asesinado junto al presidente de Burundi. Un misil derribó el avión en el que viajaban. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Los Hutus acusaron tanto a los Tutsis como a las fuerzas de la ONU y a la propia oposición Hutu. Ya no se mató solo a los Tutsis, sino también a los Hutus del partido contrario. La propia primera ministra del país, Agathe Uwilingiyimana, fue asesinada junto a 10 soldados belgas de la ONU, pero la ONU, lejos de enviar más tropas, retiró a los cascos azules, lo cual abrió la puerta al horror. Las primeras noticias de asesinatos masivos llegaron el 11 de abril. 10 días después, ya eran cientos de miles de muertos. El Consejo de Seguridad, por iniciativa del presidente norteamericano Bill Clinton, rehusó intervenir. En solo 100 días fueron asesinadas más de 800.000 personas, sobre todo tutsis, pero también hutus de oposición y residentes europeos, nada menos que el 11% de la población. Finalmente, la ONU autorizó a Francia a crear una zona de protección mientras el Frente Patriótico Ruandés Tutsi se reorganizaba, lanzaba una fuerte ofensiva y entraba a sangre y fuego en la capital Kigali. 2 millones de Hutus que temían represalias huyeron entonces del país, refugiándose en Zaire. Cuando la paz llegó, el país estaba aniquilado. La historia es terrible y nosotros hemos ahorrado en este relato en vídeo los detalles más siniestros, que son infinitos, no son detalles, es la generalidad. Fue horroroso. Rosa Cuervas-Mos, buenas noches. Buenas noches, Esparza. Fue terrible, son 800.000 muertos en 100 días, que son 330 muertos por hora, desde que se asesinó al presidente, como se explicaba en el vídeo, una matanza brutal promovida por una parte de la población, ese grupo de hutus radicales desde la radio de las Mil Colinas, con cánticos, matadlos a todos, los llamaban cucarachas, serpientes, y consiguieron inocular un odio en la sociedad. Incluso publicaron en el año 90 ya, y esto fue en el 94, durante 4 años estuvieron pues envenenando las mentes de toda la población hutu, y publicaron en la revista Kangura, que era la revista del odio a los tutsis, los 10 mandamientos de todo buen hutu, mandamientos en los que decían que no se podía ningún hutu se podía casar con una mujer tutsi, ni emplear como trabajadora a una mujer tutsi, ni ser amigo de una mujer tutsi, y si lo hacía sería considerado un traidor. De la misma manera que sería considerado traidor cualquier hutu que
tuviera cualquier tipo de negocio, de relación laboral, de relación contractual con una persona de la etnia Tutsi. Y así, pues cuando llegó ese abril de 1994, las calles se llenaron de gente armada con machetes y además de ser horrible por el número de gente que murió, fue horrible por cómo los asesinaron. Machetazos, salvajadas, amputaciones... Horrible. Hay en el vídeo que hemos visto dos elementos que no hemos podido matizar suficientemente por la brevedad del formato, pero sí que me gustaría que tú lo hicieras. Uno, en la tradicional enemistad Hutus-Tutsis, durante la época de la colonia belga, en realidad se mantiene la primacía Tutsi sobre los Hutus hasta la independencia. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, los belgas se hacen con el poder en Ruanda. Pero ¿qué hicieron? Ellos vieron que la sociedad estaba dividida, había una minoría poderosa y una mayoría que estaba sometida. De esta forma la metrópoli dijo, pues vamos a mantener este sistema porque para nosotros es más fácil controlar a esa minoría poderosa que a toda una mayoría. Entonces, al principio, en el primer momento de la colonización, pues siguieron apoyando a la mayoría tutsi. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues los hutus comenzaron a elevar quejas y los tutsis cada vez pedían más a la metrópoli. Creo que en el año 57 es cuando un grupo de hutus publican un texto conocido como el manifiesto, en el que ponen de relieve pues, el desacuerdo, la disconformidad de la sociedad con esa primacía de los tutsis, que eran pues, un reinado, una monarquía. Sí. Y a partir de ahí es cuando ya Bélgica dice, bueno, pues vamos a ir quitándonos de este problema, y entonces es cuando apoyan la celebración de un referéndum en 1961 en el que sale por un 80% de los votos el 80% de población hutu que no quieren que Ruanda siga siendo una monarquía y que por supuesto no quieren esa monarquía tutsi. Y a partir de ahí empiezan a apoyar a los hutus y consiguen llevar al poder a dos presidentes consecutivos de uno de ellos, que es Habyarimana, cuyo papel también hay que matizar un poquito más. Habyarimana es un hutu radical, pero estando él en el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, le fuerza a un gobierno, digamos, de compromiso, porque si no, le retira todas las ayudas. Y él, por así decir, abre un camino de aparente pacificación del paisaje. Solo aparente, como se puede. Solo aparentemente, claro. Y él consigue que, eso, lo que explicabas tú, incluso ofrecer cargos políticos a tutsis. Y en el año 93 consiguen firmar los acuerdos de Arusha, que parecía el principio de la paz. Pero su muerte, su asesinato, por eso mucha gente, muchos lo atribuyen a los tutsis, al Frente Patriótico Ruandés, y muchos otros al ala más radical de los hutus, como excusa, como paso para poder empezar esa solución final, que así es como la llaman. Hay un personaje aquí que es el coronel Dallaire, que es un militar canadiense de las Naciones Unidas, que es, por así decir, el que está sobre el terreno y que luego contó cosas terribles sobre el comportamiento de la propia ONU, el comportamiento político de la propia ONU allá. Y Dallaire es desde los que creen que en realidad quien mató a Habyarimana fue su gente, los hutus radicales, uno, para castigarle por ese gobierno de compromiso, dos, para poder lanzarse el exterminio que el propio Habyarimana también había, en fin, alentado, efectivamente. Sí, y el papel de la ONU aquí es la vergüenza internacional, porque, pues eso, decimos 330 muertos por hora, creo que son 5 muertos o 12 muertos cada 5 minutos o 35 muertos cada 12 minutos, no recuerdo bien. Bueno, una matanza continuada, terrible, y la sede de nuestras queridas Naciones Unidas estaba debatiendo si lo que ocurría era o no era un genocidio, porque en términos políticos el término genocidio no era a lo mejor directamente aplicable, a eso se dedicaban. Sobre todo y Estados Unidos, con la administración de Bill Clinton, decía que era un problema en el que mejor no meterse. Mientras moría gente... Claro, si se declaraba como genocidio no tendrían más remedio que intervenir y no querían. Aquí la ONU en un primer momento está silbando. En un segundo momento Kofi Annan cuenta lo que hay y entonces los que silban son los Estados Unidos. Y la cosa se va prolongando y al final deciden retirar de allí los cascos azules. Y ya, claro, es el acabose. Claro.
10 días después o 5 días después, a mediados de abril, cuando acababa de empezar la matanza, de 2.400 efectivos que tenían en la zona, los dejan en 500. Se van 2.000 miembros de Naciones Unidas y los dejan pues absolutamente vendidos. Y no es hasta finales de junio, primeros de julio, cuando ya prácticamente el Frente Patriótico Ruandés había conseguido tomar la mayor parte del terreno, cuando las tropas francesas empiezan a ir allí y a liberar o a conseguir llegar a zonas más o menos accesibles a las que los pocos tutsis que habían sobrevivido intentan llegar para sentirse a salvo. Y ahí hay testimonios tremendos. Hay un libro, bueno, la película Hotel Ruanda, que inmortaliza muy bien lo que pasó, y un libro escrito por una mujer tutsi superviviente del genocidio que se llama Left to Tell, Vivir para contarlo, más o menos. Ella es Immaculée Ilibagiza y es un libro que es impresionante. Cuenta cómo estuvo los 3 meses del genocidio escondida en un cuarto de baño minúsculo junto a otras 7 mujeres en casa de un pastor protestante de etnia Hutu, que las escondió allí. Pues esta mujer, que mide 1,80 de estatura, entró pesando más de 60 kilos y cuando salió pesaba 30 kilos, prácticamente sin comer, llenos de chinches, de piojos, no se podían lavar porque no podían hacer ruido con la cisterna. Terrible, son testimonios horribles. Finalmente la cosa se resolvió manu militari, como siempre en la historia, por los tutsis, que entraron a sangre y fuego a su vez. 2 millones de hutus huyeron y desde entonces se instaló un gobierno que es en la práctica un protectorado internacional que ha convertido a Ruanda en el país más seguro de África. Mire usted por dónde. Pero detrás quedó lo que quedó. Rosa Cuervas, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Bien, vamos entonces a la primera parte del debate. Acuérdese que hay todavía un segundo video, no de Ruanda, sino de lo que está pasando actualmente en las calles de Washington, para analizarlo también desde ya no delitos contra la humanidad, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Empezamos el debate. Empezamos contigo, Carlos. A ver. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó allí? ¿Tú crees que sí habría genocidio? ¿Qué en base al video? ¿Qué tú puedes decir en base al video sobre los delitos contra la humanidad? Es decir, esto estableciendo una comparación, ¿no? El debate es igual que hicimos el debate con la invasión a Panamá. Primero que todo, más que nada, me interesa mucho el hecho de cómo actuó las Naciones Unidas en este caso. Pues me no estás en vista. ¿Tienes problema? Estás desde el celular. Bien, ok. Más que nada, me parece muy... no sé, me parece que las Naciones Unidas pudo actuar de una mejor manera en vez de estar determinando si era genocidio o no. Pues a mi parecer, según lo que he leído, lo del PowerPoint, claramente es un genocidio, porque según lo que dicen, según lo que dice el estatuto, es básicamente cuando se asesina cuando un grupo nacional, étnico, racial o religioso se le asesina por la matanza de los miembros de un grupo, que ya sabemos que ocurrían asesinatos, 300 asesinados cada 5 minutos, entonces ya eso ya es un número altísimo de personas muertas, más que nada. Entonces, a mi parecer, pues nada, las Naciones Unidas debió actuar de una manera un poquito más contingente con respecto a eso, teniendo en cuenta que se estaban dando matanzas, más que nada abismal en aquel entonces, y pues que esa diferenciación racial en este caso, entre los Tutsis y los Hutus, primero que nada, es lo que causaba ese tipo de discrepancias entre ellos, porque el solo hecho de no permitirles relacionarse el unos con los otros ya atraía todo este tipo de conflictos entre las dos razas, más que nada. Pues, pero para dirigirme hasta la principal pregunta, definitivamente yo lo considero un genocidio. A ver, Mirla. Póngase en vista, Mirla, por favor. Mirla.
Mirla se durmió, parece. 3. A ver, Ingrid. Buenos días, profesora. ¿Qué tú crees que, si yo te dijera, si te preguntara, si tú crees que Naciones Unidas contribuyó con ese genocidio de Ruanda, ¿tú qué me dirías en base a lo que tú viste de el video, la clase sobre delitos contra la humanidad? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que sí, profesora, porque también violaban los derechos humanos de los Hutu y de los Wandi, si no me equivoco. Entonces, afectaba a la población al matar al presidente, ya como que ellos sintieron, ¿cómo le digo? Eh, por decirlo así, que habían quedado desprotegidos, pues, y no tenían esa protección de que ya que llevaban una rivalidad entre ambos, entonces fue como un desbalance que hubo para que sucediera esta clase de genocidio entre las tribus, pues. Siento yo. Bien, Stevens, ponte en vista. Profesor, tienes el teléfono, pero yo entré a la clase cuando faltaba como 1 minuto de video. ¿Y nunca has escuchado del genocidio de Ruanda? Sí, pero no así tan a fondo, así como para un punto de vista así. Ay, ¿qué pasa con ustedes, mis alumnos viejos? Eso es lo que más me preocupa. A ver, Emanuel, ya sé que tienes problema con... Sí, dígame, profesora. A ver, Emanuel, dime, ¿por qué tú crees, no porque tú crees que convenía para las potencias y para Naciones Unidas que un país como Ruanda tuviese ese problema, que se mataran entre ellos, que hubiera un genocidio? ¿Tú crees que eso convenía a las potencias? Por supuesto que no, porque desde mi punto de vista, o sea, lo que es la ONU quedaría mal ante todo el mundo por la ignorancia que tuvo ante esta situación. Y parto de esto porque, tomando de ejemplo el artículo 440, que dice, quien tome parte de la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos o por razón de su nacionalidad, raza o etnia o creencia política será sancionado. Y o sea, aquí no solo hubo destrucción, sino también hubo exterminio de varios grupos de personas y también se les consideraba en cuanto a su relación tanto laboral como sentimental, o sea, si los Hutus y los Tutsis tenían relación, también se les castigaba, pues, y esa es mi opinión. A ver, Chamapuro, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Convenía, no convenía? ¿Se pudo evitar? Buenos días, profesora. Oh, se congeló. Buenos días, profesora. Chamapuro, te congelaste. Sí. Pastor, a ver, dime, profesor Pastor. Profesora, yo me acuerdo bien con el asunto ese de la película que se dio, tuve la oportunidad de verla hace de 20 años, que se llamaba Hotel Ruanda, y eso sí convenía. Yo soy de la tesis que dice que eso le convenía a los intereses de la potencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían, digamos, minerales, ¿verdad? Y cuestiones de lo que ellos se querían apropiar. Y entonces, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era, vamos a ponerlos en conflicto entre ellos mismos, que ellos mismos se determinen, y después nosotros venimos y nos apropiamos de todas estas cosas. Pero hay que ir mucho más allá. El conflicto de los Hutus y de los Tutsis no era de reciente data, ya tenía, eso es por muchos casos.
En un momento eran los Hutus los que oprimían a los Tutsis y después eran los Tutsis que oprimían a los Hutus. Y ahí había una tercera etnia de la cual nadie habla, de los Tiwa. Los Tiwa los tenían anulados totalmente. Pero sí yo pienso, eso le podía hacer un paralelo como lo que sucedió allá en la antigua Yugoslavia, porque más o menos un conflicto más o menos paralelo, y sí había intereses. Ahora que Estados Unidos, que la ONU se prestó para algunas cosas que no eran correctas, bueno, eso también es cuestionable, ¿no? Bien. Vamos a volverle a darle el paso, Chamapuro. Es que se te congeló la imagen. Por eso le di paso a Pastor, al doctor Pastor. Habla, Chamapuro. Ok. Si se me congela, me vuelven a decir, disculpe. Sí, la postura que Naciones Unidas tomó, que se tomó cuando un imperio, la colonia, el precedente lo vemos con India, cuando se divide Nepal de la India, que deja una división bastante marcada entre dos grupos étnicos completamente distintos, contribuyendo a que se den estos conflictos. ¿Por qué? Porque lo que eran los imperios todavía tienen intereses en estas colonias, y lo más viable para ellos es que estas personas se ataquen entre ellos para ellos tomar el control de los recursos que tienen estos países. Desde luego que era un genocidio desde el comienzo, dado a que se estaban exterminando un grupo étnico por completo, se estaban violando mujeres y se estaban desplazando personas. Y la postura que se toma es para proteger nuevamente a las potencias mundiales, sin interesarle lo que estaba sucediendo en un país denominado el tercer mundo. Está muy bien. Esa es mi postura. Muy bien, chaval. Gracias. No importa que aquí, si de por sí el sistema, la señal de internet es pésima, ahora con IOTA estamos peor. Profesora, yo le tengo una consulta antes que prosiga. Dime, ¿por qué no les convenía de que Ruanda siguiera siendo una monarquía? Lo que pasa es que ahí hay muchos intereses creados. La riqueza de África. El continente africano es uno de los continentes más ricos que hay en minerales, piedras preciosas. Entonces, CONCE es motivo de interés mantenerlo así como está. Aparte que el propio africano no colabora mucho. Esa es la razón. Giniva, ¿tú querías participar? No, termine, profesora, termine. Yo después le pido. No, ya terminé, dime. Sí, definitivamente aquí la intervención de los Estados Unidos, que es prácticamente el país que es permanente en las Naciones Unidas para los votos finales, era el que estaba básicamente presionando en cierta forma, de manera indirecta, a las Naciones Unidas para que no hiciera una intervención con los cascos azules, al contrario, los retiraron, ¿no? Entonces, siento yo que ha sido una lamentable historia para la humanidad que los Estados Unidos, como una fuerza que siempre se ha visto como la salvadora de todos los problemas mundiales, pues se haya hecho de la vista gorda, y sobre todo por intereses económicos básicamente, porque esto fue lo que aquí reinó, ¿no? La cantidad de diamantes que habían ahí, todas esas minerales y piedras preciosas que habían en Ruanda, básicamente fue lo que reinó en este problema de genocidio, ¿no? Es cierto. Bueno, yo tengo mi vestido de africano, pero no por el tema, sino a mí me gustan mucho. Bien,
Y estoy aquí con mi poncho también del frío. Muy bien, Geneva. Muy bien, Geneva. Vamos a ver, fíjense. Miren lo que vimos: invasión a Panamá, genocidio de Ruanda. Y vamos a ver una nota periodística de 3 minutos. 1 minuto, creo, 1 minuto y medio, con respecto a lo que está sucediendo actualmente en Washington, D.C. Y lo vamos a analizar bajo la perspectiva de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado y delitos contra la humanidad. Usted me va a decir, profesor, ahí no hay delitos contra la humanidad, es delito contra la personalidad jurídica del Estado. ¿Cuál? Vamos a imaginarnos que esa situación se da aquí, no es Estados Unidos, sino es Panamá. Así que la vamos a analizar bajo la legislación penal panameña. Ahorita mismo yo les comparto pantalla, espérenme un segundo, ya les comparto la pantalla. Ya les comparto pantalla. Y luego vamos a ver Perú. Porque usted sabe todo lo que está pasando en Perú. Usted sabe todo lo que está pasando en Perú, ¿verdad? De que el presidente renunció, profesora. Bien, vamos a ver aquí, fíjese. Esto dura 3 minutos y es noticias del canal Telemundo. Esto es del 14 de noviembre, pero está pasando algo similar hoy día. 14 de noviembre. A una semana de la victoria de Joe Biden, miles de simpatizantes del presidente, quien hizo una breve aparición desde su vehículo, marcharon insistiendo en su victoria electoral. Pero no faltaron los choques violentos con grupos antifascistas. Con la consigna "detengan el robo" y 4 años más, los partidarios del presidente Trump marcharon para apoyar su reclamo sin fundamento de que se cometió un fraude electoral. Y es que el presidente aún no admite su derrota e insiste en acciones legales para anular la victoria del presidente electo Joe Biden. Javier Vega estuvo en estas marchas. Javier, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo estuvo el ambiente hoy en la capital de la nación. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Pues fíjate, la jefa de prensa, la vocera de la Casa Blanca, dice que hubo 1 millón de personas marchando en las calles de Washington. Lo cierto es que el permiso que dio la ciudad fue para 10,000 asistentes. Por su parte, el presidente Trump, pues él califica de éxito esta marcha, pero acusa a la prensa de mostrar imágenes de calles vacías. Lo cierto es que la participación fue masiva. Fueron miles y lograron su cometido. Pintaron de rojo las calles de Washington para apoyar al presidente Trump. Sostienen sin evidencia, al igual que el mandatario, que hubo fraude electoral. Esto a una semana de que Joe Biden fuera declarado el ganador. Nosotros queremos que se cuenten todos los votos legales, que pensamos que ha habido fraude y estamos aquí para defender la libertad de los Estados Unidos. Se reunieron en la Plaza de la Libertad, donde el presidente decidió aparecer en su convoy oficial. Participaron grupos de extrema derecha como los Proud Boys y decenas de organizaciones tomaron la palabra, Latinos for Trump, incluyendo a los Latinos por Trump. El país de mis padres, Cuba, era socialista y creo nosotros que este país va en ese viaje por socialismo con este presidente que puede ser Biden. Pero muy cerca de ahí, un grupo más reducido opinaba lo contrario. Biden ganó, Trump perdió, sus apoyantes racistas, fascistas que están aquí en las calles no quieren aceptar eso. Ellos están furiosos y están nerviosos porque perdieron y vieron cómo celebró todo el mundo entero cuando él perdió. Los roces entre ambos grupos comenzaron desde temprano.
Los simpatizantes del presidente marcharon un par de millas, primero al Capitolio y después rumbo a la Corte Suprema, donde se registró el momento de mayor tensión. Aunque no pasó a mayores debido al resguardo de la policía. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Bien. Usted vio ese corto noticioso. Esa es una reseña de Telemundo. Ahora yo quiero, fíjese, que analice bajo la perspectiva del título 14 del libro segundo del Código Penal, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Le voy a dar 3 minutos para que organice sus ideas. Empezamos, son las 10:27. 3 minutos, organice sus ideas de lo que va a hablar. Tiene 1 minuto. Bien. Empezamos. A ver, vamos a ir en este orden. Va a empezar Pastor, sigue Geneva, Chamapuro, Catherine, vayan anotando. Empezamos Pastor, Geneva, Chamapuro, Catherine, Keren, Ashley. Voy a irlos anotando aquí. Empezamos con... Profa, disculpe, no alcancé a escuchar el video porque se me había caído el internet. Ah, está bien. Ajá, disculpe. A ver, Pastor, Geneva, dije Catherine, Keren, Ashley, Anita Almengor, sigue Michelle y de último Casey. Aquí ya le estoy poniendo ahí está el orden en el chat del evento. Empezamos. Pastor, contigo. Bien, profesora. Profesora,
yo considero, dentro de lo que he estado leyendo así, a grosso modo, que hay un delito contra la personalidad interna del Estado. Y lo sustento en el artículo 435. ¿Por qué? Porque aquí dice quien impida la formación, el funcionamiento o la renovación de algunos de los órganos del Estado y en términos y en formas que establezca la Constitución, la ley o no cumpla con el deber de poner la fuerza pública a su disposición del gobierno constitucional, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque Donald Trump no, en mi opinión personal, no quiere aceptar la derrota, porque ya es evidente. Él perdió, tiene él en el conteo final que estaba leyendo esta mañana, tenía 232 votos electorales. Sin embargo, el presidente que yo considero que es electo, John Biden, tiene 306 votos electorales, o sea que le lleva 74 votos de más. Él puede decir que hay un fraude. Lo que pasa es que ya la forma, primero, no presenta pruebas de ningún tipo, y la cantidad de votos electorales, según he visto los testimonios de los expertos, dice que por más que él quiera, no va a poder hacerlo, porque eso ya raya en el irrespeto hacia la personalidad interna, y lo que él está haciendo es que está incitando de una manera quizás no tan de manera abierta, pero sí solapada, y una especie también como de apología del delito. Algo así es lo que yo pienso, pues. Bien, Ginebra. Sí, profesora, yo pienso que aquí el señor Trump está cometiendo un delito de incitar bueno, él ha hecho ya muchos durante su mandato, pero ha creado una división entre la población estadounidense, de tal manera que ha habido una polarización, ha incitado al odio, al racismo, y eso ha creado pues un país inestable políticamente. Él definitivamente pues sabe que perdió, porque él no tiene otra forma de decirlo. Lo único es que él no quiere irse de la Casa Blanca como un perdedor. Él quiere irse victimizándose y diciendo que él básicamente pues le robaron las elecciones, cuando la institución electoral en los Estados Unidos es una de las, si no la más segura del mundo. Pero su ego y no va a permitir que él salga como un perdedor de la Casa Blanca, y ha arrastrado a todo su partido a hacer un mal chiste de lo que ha sido esas elecciones, y lamentablemente es un mal chiste ante el mundo, un chiste de mal gusto, porque así lo vemos nosotros, un país como Panamá. Yo soy panameña y sigo todas estas informaciones, y me parece que los Estados Unidos se ha convertido en una burla internacional al tener un presidente de esta clase. Y para mí es peligroso que Trump continúe hasta diciembre en la presidencia, porque es un hombre que tiene mucho poder y todavía puede hacer muchas cosas en contra de los Estados Unidos, en contra del mundo. Ya estamos hablando de que ya está sacando a los militares de Afganistán y de Siria, y está hablando inclusive de hacer una intervención nuclear contra Irán. O sea que estamos hablando de situaciones muy... Sí, profesora. Sí, ayer estaba ya preguntando sobre una intervención nuclear a Irán. Entonces, estamos viendo un hombre que está enloqueciendo allí y que puede poner en peligro al mundo. Y lo peor del caso es que lo tenemos hasta el 20 de enero al mediodía. A ver, Catherine.
Catherine. Tenemos que este es un delito definitivamente contra la personalidad jurídica del Estado. Hablamos de la personalidad interna, es el delito de sedición, considero yo, apoyando la opinión de Pastor y de Giniva. En el artículo 435 del Código Penal, y es impedir la formación, funcionamiento, renovación de alguno de los órganos del Estado. Bien, abriendo el paréntesis, ellos tenían una discusión acerca del conteo de votos, muy diferente al sistema aquí en Panamá. Ellos necesitan los votos electorales y, como dice Pastor, hay un evidente triunfo de Biden por haber llegado a los, creo que 270, o sea, que es la cantidad más. Entonces ocurre que Trump estaba diciendo que los votos por correo que se habían emitido se prestaban, y ya que no era un modo manual en donde tú podías tener cierta precisión a la hora de contar los votos, deberían ser impugnados, dice Trump. Bueno, a pesar de todos los antecedentes que hemos visto acerca de lo que Trump ha estado haciendo, incitando a la población, está con esos pensamientos raciales, se diferencia mucho a un delito contra la humanidad de lo que pasaba con los tutsis y los hutus. O sea, estamos hablando de que aquí es una sedición. Dice que también podría ser una situación de orden omisivo este delito. Es doloso, es un dolo específico, porque dice que el autor tiene conocimiento de la ilegitimidad del hecho y omite aún así el deber que por disposición constitucional se le ha establecido. ¿Por qué? Porque dice que se busca el quebrantamiento. Lo que me interesa aquí es señalar el grado de intencionalidad que se tiene para cuando el sujeto activo comete este delito, comete esta conducta. Se busca el quebrantamiento, la no formación o funcionamiento de la unidad institucional, y que no necesariamente exige levantamiento de armas para cometer este delito. Y bueno, yo estoy a favor de que se declare la victoria de aquel que legítimamente es constituido, porque lo que la ley establece, eso es lo que hay que seguir independientemente de la ideología política que se tenga. Porque a diferencia de los delitos que estuvimos viendo, de los delitos contra la humanidad, esa falta de acuerdo es lo que proporciona o lo que empuja a que hayan explosiones en los estados, ¿no? Estalle la multitud y entonces se cometan otro tipo de figuras delictivas. Gracias. Bien. Muy bien. Ashley. Es verdad, estoy de acuerdo. Ashley. Buenos días, profesora. Te disculpa que me estaba riendo con el Joel. Dice, dile a la profesora que yo la quiero mucho, pero que estoy sin luz. Entonces yo me estaba riendo. Ok, yo estoy de acuerdo con la opinión que han dicho todos mis compañeros hasta ahora, y siendo, por decirlo así, redundante, el capricho de Trump de hacer desastres en Estados Unidos, y siento que en estos 4 años no se ha visto una política por parte de Estados Unidos, sino una farándula. Todo ha sido como si fuera algún tipo de show hecho por Trump por imponerse realmente a su ideología de que yo me tengo que imponer y punto. Estoy a favor del artículo 435 y 436 del capítulo 2, delitos contra la personalidad interna del Estado. ¿Por qué? Porque Trump ha visto o ha hecho que nosotros, por decirlo así, los millennials o los zoomers, que ahora somos la población que vota, no estemos de acuerdo. Me pongo en mi postura de mujer negra. O sea, eso está mal. O sea, han visto el racismo en las escuelas fuera de orden, y también en las calles, como que un policía va y te dispara cuando realmente estás caminando. O sea, no estás haciendo nada, simplemente por ser negro. ¿Cómo que se te limiten tus derechos? ¿O cómo que una mujer negra que esté con su hijo esté privada más de 4 cosas, a salir a la calle a hacer compras porque simplemente el Estado no está de acuerdo con un tipo de piel? Una mujer mexicana que no tiene que ser ilegal, sino que es a lo mejor
de papás gringos y de mamá gringa, papá mexicano. Ah, no, porque ella es ilegal porque es de descendencia mexicana. Eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo. Se ha creado un miedo por ir a Estados Unidos cuando realmente el American Dream estaba muy marcado. Y ese América por los americanos ya no existe. El mundo cambió. El mundo cambió. Cuba, o sea, ya Cuba o los boricuas no se sienten parte de que ellos pueden formar o crecer en los Estados Unidos, cuando realmente no debe ser así. No debe ser así. Y yo también me pongo a pensar todo, o sea, la mala manera o cómo habla y lo déspota que es él incluso con su familia. Hay un millón de teorías conspirativas de también que Trump, o sea, cómo él ha hecho o se ha impuesto en cosas que no tienen sentido. Eso de lo de que acaba de decir la señora Giniva acerca de lo de Irán. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú quieres formar guerra simplemente porque no ganaste? Un día se gana y otro día se pierde. Lastimosamente, la forma de que tú llevaste tu política no fue la adecuada. Y toda esta marea de las redes sociales, por lo menos en TikTok, la última vez que dicen que una de las últimas conferencias de Trump estuvo vacía, es porque la gente, o sea, los millennials hicieron algún tipo de campaña para que él no tuviera audiencia. Porque lo está haciendo mal, lo está haciendo muy mal. Entonces, me imagino yo, no sé, el pensar de los americanos al ver que Biden fue el vicepresidente en la gobernatura de Obama y también el buen, no sé, por decirlo así, el buen funcionamiento, manejo que tuvo Obama en ese tiempo. La mujer, cómo fue vista por Michelle Obama, al punto de que Michelle Obama es vista como, no voy a decir como alguien, como un dios, porque no, pero el respaldo... Es un ícono. Exacto, es un ícono. O sea, cómo la respetan y cómo pueden sentir ese calor. Y se ve los desplantes que le hacía Trump a su esposa, independientemente que haya sido Melania antes de, ella es la primera dama de los Estados Unidos en Norteamérica. Las mujeres no se sienten respaldadas, las personas negras, cuando hay mucha población negra en los Estados Unidos, demasiada. Los inmigrantes, o sea, ¿cómo tú puedes mandar a desalojar a mujeres o a familias del lugar sin ningún tipo por decirlo así, de dolor? Y cómo, o sea, y yo me pongo a pensar también en la visión de empresario, porque él quiere Estados Unidos, o la vista que tiene Estados Unidos. Bueno, aquí no está. Y yo estaba debatiendo eso con Irving, porque él me decía, no, que yo sí considero que es fraude. Le dije, ¿cómo tú vas a creer que es fraude electoral cuando realmente tú no estás viendo todos los disturbios que ha hecho Trump en menos de 2 semanas? O sea, porque él simplemente quiere decir que él ganó. O sea, para mí es una chiquillada o una falta de madurez lo que le está haciendo. Muy no, bien. porque... Bien, Toachi. Anita. Bueno, buenos días. Yo, a diferencia de mis compañeros, considero que es delito contra la personalidad internacional del Estado según el artículo 425, porque pues los delitos contra la personalidad jurídica del Estado son aquellos que tutelan al Estado como entidad jurídica. Entonces no podemos hablar, considero yo, de personalidad interna del Estado cuando Joe Biden todavía no ha sido electo o no toma posesión del cargo, sino hasta el otro año. Fuera pues delito de personalidad interna si ya Joe Biden estuviera en el cargo de presidente. Además, si se decide tomar, o más bien colocar una demanda con respecto a este tema, es la Corte Suprema de los Estados Unidos pues la que decide y la que tiene la última palabra con respecto a quién será el presidente o no, pues de cómo se llevan a cabo los temas. Repíteme, ¿por qué tú crees que es delito contra la personalidad internacional del Estado? Porque todavía Joe Biden no... ¿Qué artículo tomaste? 425. 400... A ver. Ya, Keren, ya vi que te salté involuntariamente. Ahora que termina, Anita, 425. Vamos aquí al 425. A ver, ¿qué había en el 425 que tú piensas que es este artículo? Ok, el artículo dice que quien ejecute un acto para someter a la República en todo o en parte, o a un Estado extranjero, aminore su independencia o quebrante
su unidad e integridad. Yo considero que es más que todo eso. Yo siento que Donald Trump ha hecho lo posible pues para que las personas que lo apoyan quebranten en alguna medida la soberanía, lo pacífico de los Estados Unidos, la unidad de los estadounidenses con respecto a las elecciones. Y más que todo el respeto por quienes decidieron, o sea, por los que decidieron, por todos los que decidieron ser o escoger más bien a Joe Biden como presidente. Mire, la anotación que acaba de hacer Ana es interesante, pero voy a explicar una cosa. Los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos contra la personalidad internacional del Estado lo puede hacer el mismo gobierno. El propio gobierno puede producir en cualquier estado, si lo vemos bajo la luz de nuestro Código Penal, que es lo que estamos haciendo, puede ocasionar maniobras para, como el 434 o el 435, para fomentar ese disturbio y que pueda tomarse el control y dar lo que esto en el argot popular se llama golpe de Estado. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Yo pienso que Ana se fija en la parte del artículo que dice aminorar su independencia o quebrantar su unidad. Esa es la parte que ella está viendo, porque aquí dice, en todo o en parte, someter a la República, o aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Sí, profesora, porque considero que el artículo no solo, o sea, sí hace referencia a un Estado extranjero, pero también habla de la misma República, del mismo Estado. Aquí hay varias acciones. Ejecutar acciones para someter el país a un Estado extranjero. Ejecutar acciones para aminorar su independencia en el 425. Ejecutar acciones para quebrantar su unidad e integridad. Está bien, pero tenemos ya, esto está claro que pueden ser figuras delictivas. ¿Dónde se me hizo Anita? Parece, ahí está, ya te vi. Pueden darse acciones para afectar el mismo Estado. Puede darse acciones para afectar su personalidad interna o su personalidad internacional, dependiendo qué busca. Si se busca dar un cambio abrupto en el sistema de gobierno. ¿Estamos claros? Pero está muy bien lo que tú estableciste. Ya tendríamos nosotros que analizar si allí pudiésemos hablar de algún concurso de delitos o no. A ver, Karen, que... Sí, Carlos, al final de después de Casey, vas tú, Carlos. Quieren que te salte, discúlpame. Descuide, profesora. Sí, siguiendo el plano de todos mis compañeros y el de Ana, que me pareció un punto de vista bastante relevante, sobre todo en la parte, y si no me equivoco, podemos hacer la comparación cuando hubo la invasión aquí en Panamá de los Estados Unidos. Creo que, si no me equivoco, podemos hacer esa breve comparación con lo que está sucediendo más o menos en Estados Unidos. Sobre todo con lo que dijo la compañera Geneva, es un poco absurdo estas acciones que está tomando Trump, porque, claro, está afectando directamente a lo que es la personalidad jurídica del Estado, ya que Trump, al ser una persona que tiene una capacidad de líder o de liderazgo y toma estas decisiones sobre practica como acciones que conlleven a una guerra dentro del Estado y afecten a lo que serían diferentes derechos o obligaciones que tiene el Estado frente a
a la población, por así decirlo, ya cuando ha existido una decisión como tal al tener ya como electo al presidente Biden. Entonces, me parece que se le está saliendo un poco las manos y esto va a generar un caos totalmente, y no solo afectando la parte interna, ya que tomando en cuenta lo que es el artículo que comentó la compañera Ana, el 425, también afecta a lo que, o sea, por lo menos relacionándolo con la figura, los delitos contra la personalidad jurídica internacional. Esto se destaca más que nada por acciones que van a constituir lo que son acciones de un estado u otro de un estado hacia otro estado, sí, me doy a explicar. A ver, ¿cómo que de un estado hacia otro estado? O sea, en lo que vendría siendo el tema de la personalidad jurídica del Estado, lo que le afecta, entonces yo me voy un poco más allá a lo que está vinculado en el artículo 425, que habla de delitos contra la personalidad internacional del Estado. Entonces, en estas ambas figuras delictivas se va a destacar como, o por lo menos puede estar conformada diferentes acciones que van a constituir estas conductas hostiles que van de un estado a otro, o por lo menos de una persona hacia un estado, como lo estamos viendo en estos momentos de los ciudadanos. Bien, vamos, muy bien. Bexy, que te había saltado, Bexy, ¿dónde está Bexy? Aquí, profesora. Es que tengo el internet un poco lento. Bien, dale. Sí, en cuanto a los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, pienso que principalmente hay que verlo desde el punto de vista de que estamos hablando de la personalidad jurídica de un Estado. Estamos hablando de que se violenta la soberanía de este Estado en cuanto a sus derechos y obligaciones. Entonces, pienso que en lo que estuve leyendo un poco, uno de los principales derechos y obligaciones del Estado es el de tomar decisiones y también asegurarse de que las decisiones que se tomen en conjunto a nivel de un Estado sean defendidas y puedan llevarse a cabo. Entonces, no estoy de acuerdo en eso de que porque el presidente aún no haya tomado posesión, entonces no sea un delito contra la personalidad jurídica, puesto que se está violentando la soberanía de ese Estado a tomar una decisión. Si vemos que cuando uno realiza votaciones presidenciales, lo que se busca es democracia, que todos tomen una decisión o que se tome la decisión en base a la mayoría, lo que la mayoría quiere para que sea de la manera más democrática posible. Entonces, al interrumpir esto, pienso que es en ese momento en el que se está dando el delito contra la personalidad jurídica del Estado. Muy bien. A ver, esto sigue aquí Michelle. Sí, gracias, profesora. Bueno, yo también comparto la idea principal que tienen todos mis compañeros acerca del artículo 435 en la parte de quien impida la renovación de alguno de los órganos del Estado y el comentario tan interesante que dio la compañera Ana sobre el artículo 425. Y está esto fundamentado en que los últimos 4 años del gobierno estadounidense, Trump ha contribuido con sus tuitazos, con sus críticas constantes a la prensa y con sus mensajes incendiarios a sembrar una polarización que no se había visto en el país estadounidense norteamericano desde los años 60, en plena reivindicación de los derechos civiles. Entonces, con factores sociales como han sido la pandemia, las manifestaciones multitudinarias de algunos movimientos como Black Lives Matter y Me Too, y la situación socioeconómica que está viviendo Estados Unidos, se han creado condiciones óptimas para que ciertos grupos y movimientos lleguen como a ese estallido social que el presidente Trump está tratando de incentivar con todo lo que mencioné antes. Él, al no estar claro de su derrota, ha pedido que la gente se eche a las calles
y ha logrado desatar la violencia, que obviamente viola el principio de independencia y de soberanía que tienen los Estados Unidos sobre su decisión en el voto popular. Entonces, esto es un factor que ya varias personas habían hablado desde meses antes, muy interesante ese punto, debido a que el factor de los votos que se iban a dar antes de, y los votos por correos, la gente estimaba, por ejemplo, uno de esos era el ex candidato Bernie Sanders, a que Trump la mañana de las elecciones iba a obviamente tener un tipo de ventaja debido a que los republicanos tienden a votar en persona. Sin embargo, para horas de la tarde y al día siguiente, con los votos que iban entrando a través del correo, se iba a estipular que Joe Biden iba a llegar a tomar la cabeza y él no iba a aceptar, y con él me refiero a Donald Trump, aquella derrota. Y por eso es que está pidiendo por así decirlo, estallido social, debido a que es un problema, considero, de ego, siendo el primer presidente que no llega a la reelección de los Estados Unidos. Bien, a ver, Casey, y culminamos con Carlos. Casey. Muy bien. Ok, profesora. Bueno, yo concuerdo con la mayoría de mis compañeros de que este es un delito que se da contra la personalidad interna del Estado, tomando en cuenta el artículo 435, porque Trump lo que está haciendo es impedir la renovación del órgano. O sea, que está afectando el mismo Estados Unidos por dentro. Sí, sabemos que lo que llegue a salir de estas elecciones afectará mundialmente por ser Estados Unidos una de las potencias. Pero desde mi punto de vista, actuar de Trump no lo hace movido por el deseo de continuar trabajando por el Estado, de que el Estado crezca y todo esto, sino se lo hace principalmente porque se ve técnicamente su ego golpeado, porque tengo entendido que hay documentales estadounidenses que lo tachan a él como una persona narcisista, y pues lo ha demostrado en diversas ocasiones con sus actuaciones. Entonces, él lo hace principalmente, para mi concepto, porque no soporta perder, y también por el hecho de que como tiene tantos problemas judiciales por sus actuaciones, entonces al momento en que él salga de la presidencia, a él lo van a atacar mucho más y le van a caer mucho más procesos. Entonces por eso él busca la manera de seguir en el poder para así aminorar todas estas actuaciones legales que se harán contra él. Pero técnicamente el mismo pueblo estadounidense no lo quiere. Se veía que las mismas televisoras cortaron su discurso por ellas considerarla que era un discurso antisistema y que lo único que hacía era hacer que se formara todo esto que se ha formado ahora de todas las manifestaciones que han hecho las personas de apoyarlo o ir en contra. Pero según mi punto de vista, lo mejor sería que él no continuara, porque durante sus 4 años de mandato ha hecho un sinnúmero de actos que han ido, como por ejemplo lo del salirse del Acuerdo de París, salirse del Acuerdo Nuclear de Irán, salirse de la OMS en plena pandemia, por el hecho de que la OMS no concordaba con su ideología o según lo que él pensaba. Y también lo que hizo al principio de año, de que casi comenzaba una guerra con China. O sea, yo considero que Trump no es una persona lo suficientemente capacitado tanto mental como políticamente para estar gobernando un país tan importante como Estados Unidos, que es una potencia mundial. Pues esa Muy es mi punto de bien, vista. ya desbaratamos a Trump. Ya desbaratamos a Trump aquí en este debate. Muy bien, Casey. Concluimos con Carlos. Bien, profesora. Más que nada, me gustaría decir antes de expresarme, que no estoy para nada de acuerdo con muchas tomas de decisiones y la forma de expresarse del presidente Trump, pero ahí va. de igual manera, no estoy de acuerdo Ya que yo, Carlos. este delito sea considerado personalidad interna del Estado, al menos no todavía. ¿Por qué?
hay que tomar en cuenta más que nada la historia de los Estados Unidos. Sabes muy bien que el Partido Republicano y el Partido Demócrata siempre han estado en una contienda bastante fuerte desde hace mucho tiempo. Lo único que hizo el presidente, lo único que está haciendo el presidente Trump en este momento no es afectar la toma de decisión ni la democracia, solamente está incitando a los miembros del Partido Republicano para así poder crear una euforia dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Comparto la decisión de Ana en el sentido de que se tiene que tomar el artículo 425 y no el 434 ni el 435 del Código Penal. ¿Por qué, profesora? Hay que tener en cuenta que el presidente Trump todavía es, como dije, presidente de los Estados Unidos de América. Todavía. El presidente Joe Biden entraría en cargo cuando toma posesión el año que viene, específicamente en enero, si no tengo en cuenta. Entonces, si en ese entonces el presidente Trump no quiere otorgar el cargo de los Estados Unidos, allí estaría incurriendo en un delito contra la personalidad interna del Estado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Principalmente, si él no quiere otorgar la posesión, se niega a hacerlo, entonces el presidente Biden obviamente lo va a pedir que lo haga. Luego viene la Corte Suprema, más que nada a verificar si en serio esto de que hay, de que hay corrupción en los votos y nada. Fraude electoral. El fraude electoral. Eso es muy difícil de probar, y más que nada en los Estados Unidos, cuando el tema de los votos es bastante importante para ellos. Eso se tiene que probar. Pero bueno, mi punto más que nada es, no es personalidad interna, al menos no todavía. Si llega enero y el presidente Trump sigue con esto y no quiere relegar el cargo, entonces sí se estaría hablando de un delito de personalidad interna del Estado. Y es muy importante eso porque él todavía no toma cargo el presidente Joe Biden todavía no es presidente. Él toma cargo y posesión el año que viene. Entonces no hay usurpación de ningún órgano del Estado, al menos no todavía. El presidente Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos y ya. Eso sería todo, profesora. Bien, eso es lo que me refiero. Bueno, muy bien. Muy buenos comentarios. Ahora yo voy a dar mi punto de vista. 1. Estamos hablando de la primera, o sea, la cuna de la democracia. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Yo en lo personal, creo mucho en la democracia de los Estados Unidos porque independientemente de cuál sea, cómo manejen su política exterior, ellos creen mucho en su institucionalidad y en sus procedimientos. Si no hubiese una democracia definida, Trump no pudiera hacer todo el show o el tintingo, como dicen los colonenses, que está haciendo ahora. Quiere decir que funciona la democracia cuando él puede realizar todas estas cosas, que se impugna, que si no impugna, que si hay fraude, que si no hay fraude. En un sistema que no sea el democrático, en un sistema totalitario, dictatorial, nada de estas cosas se pudieran realizar. O si se llevan a cabo, no se tiene un término correcto. Es decir, que uno pudiera estar tranquilo independientemente del resultado que se dé a nivel de los tribunales estatales y a nivel de la Corte Federal. Eso es importante, a nivel de Cortes Supremas de Justicia. Bien. Eso por una parte. 2, que esto afecta a su imagen, claro que afecta a la imagen internacional porque todos pensamos que son situaciones que se dan solo en nuestros países, que siempre necesitamos de la ayuda de organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA, entre otras cosas. No nos imaginamos que en países como las potencias mundiales estén confrontando esta situación. Eso solamente nos demuestra que los seres humanos somos iguales en todas partes.
que el poder, la fama, el éxito son drogas. Son drogas sumamente adictivas. A todos nos gusta luces, cámaras, acción, que no siga la gente, que estar en el rating. A todos nos gusta. El problema es cuando ese gusto se convierte en una adicción. 3. Ahí hay definitivamente delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Si lo estamos analizando bajo nuestra legislación, se está afectando tanto la personalidad internacional como la personalidad interna. Acuérdense lo que les dije de la figura del golpe de Estado. El golpe de Estado es la terminología coloquial o folclórica con que conocemos la sustitución abrupta de un sistema de gobierno por otro. El propio sistema de gobierno de turno puede provocar una sustitución abrupta, porque si yo fomento la sedición, si yo fomento el alzamiento en armas, entonces eso me origina a que yo tome medidas que la Constitución me permite. Suspensión de garantías constitucionales. En Estados Unidos, en la implementación de la ley marcial. ¿Ve? No lo tenemos que ver en función de un elemento externo al propio gobierno de un país. El propio gobierno de un país puede fomentar situaciones en contra para poder el sistema de gobierno en turno poder tomar decisiones de quedarse, de fomentar una guerra civil. ¿Ve? Entonces, por eso siento que algunos lo están viendo con respecto a esa situación de sedición, con respecto a John Biden. No estamos hablando con respecto a John Biden porque es un presidente electo que todavía no ha tomado posesión. Quiere decir que legalmente todavía no es presidente. Legalmente, la única persona presidente de los Estados Unidos es el señor Donald Trump. Ese aspecto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, esto algunas personas señalan que sí afecta la credibilidad de los Estados Unidos, pero fíjense que yo no lo veo así. Algunos dicen, no, es que si se habla de fraude en los Estados Unidos, oh, wow, sorpresa, eso solo puede ocurrir en América, en África, en otros países de otros continentes, en América Latina, bueno, que formamos parte del continente americano, pero en los países que van de México para abajo, pero eso no puede ocurrir en los Estados Unidos. Yo no lo veo así, yo lo veo simple y sencillamente que las leyes se respetan, que hay una institucionalidad y que si se detecta un fraude y se denuncia, las autoridades van a actuar. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo no puedo decir si hubo fraude o no porque yo no estaba en ese momento ahí, yo no era votante en ese momento. Entonces nosotros estamos emitiendo comentarios de testigos de oídas, es decir, de lo que otras personas están diciendo. Por eso es que yo, si usted se fija, cuando hacemos análisis de casos, lo hago de documentales, de pequeños cortos de noticia, para darnos un margen lo más acertado posible. Lo más acertado posible y hablando con cautela porque no conocemos en realidad qué fue lo que sucedió. No estuvimos en las urnas. Entonces, por eso mi enfoque es distinto. No me espanto por lo que esté sucediendo, al contrario, y todo el mundo me dice, pero ¿cómo es posible que usted diga eso, doctora? Sí, en vez de sorprendernos, debemos, desde mi punto de vista, decir, oye,
allá funcionan las instituciones y la gente cree en sus instituciones. Sigue trabajando. Cuando yo estaba el año pasado allá, le preguntaba a los taxistas y los taxistas me decían, digo, ¿usted le preocupa a quien tome el poder? Dice, no, porque mire, ahí hay algo fantástico, diferente a su país y al mío como latinos, que aquí las instituciones mantienen su procedimiento y creemos en las instituciones. Eso es positivo. En el resto de nuestros países de América Latina eso no se opina. Ni siquiera en algunos países en Europa, como por ejemplo en España, la gente no cree en el sistema y las instituciones del gobierno español. Entonces, ese es un aspecto que hay que considerar. El otro aspecto que hay que considerar, y es donde yo siento que sí hay un problema en Estados Unidos, es a nivel de política criminal. Y estamos hablando que en Estados Unidos sí existe una institución de política criminal como tal. No está funcionando. ¿Por qué la gente está agolpada en las calles? Porque la gente siente que su situación personal de empleo, de vivienda, de alimentación e incluso de educación no está funcionando. Pregúntele a todas las personas, bueno, pregúntele no, eso es hablar metafóricamente, escuche lo que hablan personas de un lado y de otro. ¿A qué están refiriéndose? A salud. Hay una necesidad en salud. ¿A qué se están refiriendo? A vivienda, a trabajo, a economía, a educación, lo tiene en el último rango. Entonces quiere decir que ese es un aspecto que deben fortalecer. Nosotros ni siquiera lo tenemos. Nosotros ni siquiera tenemos Instituto de Política Criminal. Aquí ni siquiera sabemos por dónde vamos. Andamos como el juego que hay de la gallinita ciega, donde pone la cola al burro que nos tapa los ojos. Entonces son situaciones que hay que contemplar. Este periodo que hay hasta el 20 de enero, claro que es un periodo difícil, no nos ayuda tampoco la naturaleza. Mire la cantidad de huracanes. Pareciera que, lo digo un poco en forma de chacoteo, el Iota, antes del Iota estaba el ETA, pero mire la distancia de uno y otro, y ahora está el Kappa. Fíjense las inundaciones, todo lo que está sucediendo. Definitivamente hay delitos contra la personalidad jurídica del Estado, pero recuerde siempre lo que le digo. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado, tanto contra la personalidad interna como contra la personalidad internacional, lo pueden cometer las personas del mismo sistema de gobierno. Depende de la finalidad o de la intención. ¿Con qué intención yo permito que se vaya la gente a la calle? ¿Con qué intención yo puedo promover que la gente vaya a la calle y vengan las turbas y desbaraten todo? ¿Con qué intención? Nosotros vimos la invasión de los Estados Unidos a Panamá solamente de la perspectiva de lo que hacía el gobierno norteamericano, pero ¿con qué intención salieron todas esas turbas que eran panameños? ¿Se fija? Siempre tenemos que analizar los casos desde las dos perspectivas, yo les he dicho. Por eso es que no podemos ventilar los casos que nosotros estemos litigando ante los medios de comunicación. Por eso es que no podemos opinar al 100% de casos específicos cuando no conocemos cuáles son las piezas procesales del expediente. Entonces, profesora, ¿por qué hacemos esto en la clase como debate? Claro, porque usted es una forma de que usted conozca cómo se puede aplicar la norma a diferentes situaciones. Y está muy bien cuando hay opiniones encontradas, porque eso es lo que hace el debate. Está bien que algunos consideren por qué no puede ser personalidad interna del Estado, por qué tiene que ser personalidad internacional del Estado, que ya yo lo expliqué. Eso está perfecto, porque eso es lo que motiva el debate y el análisis. Lo importante es que usted sepa analizar. Y con esto me paso a decirles otro aspecto.
Yo le recomendé a ustedes que vieran los videos de análisis del texto legal, estudio del Código Penal. En lo que nos queda de clases, que es nada, ya yo esta semana no la cuento, así que a nosotros nos queda en realidad 2 semanas de clase. Ya hoy es martes, esto se va como suspiro. 2 semanas de clase y yo quiero hacer énfasis en esos videos y creo que les di las fechas que yo colgué el 10 de enero. El 10 de noviembre, 10 de noviembre, y los videos que colgué en abril. Estudio del Código Penal. Y los de noviembre los diferencié en modelo 1 y modelo 2. Yo quiero que usted se los vea. Ponga su nombre en la cajilla de comentarios. No todos lo están haciendo. Y el grupo al cual pertenece. Eso no es porque yo quiero conseguir horas de vista en el video. No. Acuérdese que le dije que este tipo de canales a nadie le interesan los canales educativos. Esto no le pagan a nadie. Le pagan a la gente que dice, hola, estoy aquí, y que hacen morisqueta. Eso es lo que les paga YouTube. ¿Por qué se los mando a que lo analice, a que usted lo vea? Porque en estas 2 últimas semanas de clase que tenemos, del 23 al 4 de diciembre, vamos a ver puro análisis de código. Lo importante es que usted sepa analizar el texto legal. Eso es lo que le va a dar a usted elegancia y le va a afianzar como un buen abogado. Y esos modelos de análisis le sirven para cualquier texto legal. Ahora lo estamos usando en materia penal, pero usted lo puede adecuar a cualquier texto legal. Y yo quisiera, acuérdense que yo les dije a ustedes, hay 3 cosas que no hemos visto. El artículo que les pedí que escogiera un artículo del código, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para analizar un artículo de opinión, de mis artículos de opinión, y una noticia internacional. Ahora las vamos a usar. Por ejemplo, el jueves, que creo que tenemos clase, ¿verdad? El jueves yo vengo y llamo a Casey. Digo, Casey, presénteme el análisis, uno de sus 3 análisis. Ella me dice, profesora, quiero empezar con el análisis del artículo. Entonces, usted ahora, hoy o mañana, antes del viernes, usted debió adecuar sus 3 análisis a los modelos de estudio de código penal que tienen los videos. Y usted lo compara con el que usted hizo y va a decir, profesora, ¿me sirvió, no me sirvió, lo adecué, estaba confusa en este? Y ahí mismo Casey presenta su noticia y Casey presenta el artículo de opinión. ¿Me expliqué? Esto lo vamos, no se pueden tomar en eso, cada persona no puede tomar más de 5 minutos. Porque acuérdense que aunque son 2 semanas, estamos hablando de 4 clases. 2 de 2 horas y 2 de 1 hora. Entonces, esto tiene que ser a la velocidad de la luz. Y yo voy a estar haciendo preguntitas. Tenemos el semestral. Ese tema lo vamos a hablar en la última semana. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, suspendemos aquí. Yo tengo clase ahorita. Yo tengo clase hasta la 1:20, hasta la 1:30, 1:20. Si no hay alguna pregunta, ¿todo está claro? Voy a buscar esa información que yo no vi de una invasión a Irán. Eso no lo he visto. Sí, voy a buscarlo. me acaba de llegar una noticia, profesora, de que sus asesores lo hicieron desistir. ¿Ah, sí? Envíame eso a mi WhatsApp privado, Geneva, por favor.
busco la noticia y se lo mando. Y me la envía, ajá, al privado. Ok, está muy bien, jóvenes. Nos vemos. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Hasta luego, los quiero mucho. Chao, profe, gracias. La profe.